Listo. Ok. Deben de estar viendo ya la presentación, chicos, en la última fórmula, bueno, en la última diapositiva que nos quedamos, que fue la de QS, que es la tasa específica de consumo de sustrato. ¿Sí la vemos? Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, ahorita comenzamos, chicos. Listo. Ok. Entonces, si se acuerdan, chicos, estamos viendo lo que es la cinética y la energética del crecimiento microbiano. Recuerden que estábamos viendo algunas formulitas con las cuales podemos cuantificar pues, algunos parámetros importantes del crecimiento microbiano. Vimos, por ejemplo, YS, que es el rendimiento de utilización de sustrato. Vimos, obviamente, mu y T, que es el tiempo de generación. Vimos algunas formulitas matemáticas de cómo llegamos a esas fórmulas. Y ahorita vamos a hablar de, bueno, estuvimos hablando de QS. Dijimos que QS, chicos, era la velocidad por la que consumen su comidita los microorganismos. Entonces, YS es el rendimiento, es decir, qué tanto aprovechan los nutrientes, los microorganismos para transformar esa materia orgánica en biomasa, aumentar su biomasa y por lo tanto aumentar los metabolitos primarios y secundarios que pueden producir. Y si se acuerdan, dijimos que en el rendimiento, obviamente vamos a comenzar con una cantidad de sustrato, la cantidad de fuente de carbono y energía que le pusimos al bichillo, y conforme va pasando el tiempo, ese sustrato pues lo van a ir consumiendo, va a ir disminuyendo su concentración en el medio hasta que llegamos pues casi a agotarse. Y al mismo tiempo, mientras se va consumiendo el sustrato, los microorganismos lo que hacen es convertir ese sustrato, obviamente además de energía para ellos, en biomasa, porque esa energía la usan pues para sus funciones vitales, pero también para reproducirse. Entonces, conforme baja el sustrato, debe de ir aumentando la concentración de biomasa. Aquí algo importante de mencionar, chicos, que no les dije en la última clase, es que hay un punto en el que se encuentra justamente el sustrato y la biomasa, que es aquí este puntito. Este puntito es bien importante para cuando nosotros tenemos un proceso fermentativo o cuando tenemos ya nuestros fermentadores o nuestros bioreactores en función para obtener nuestro producto biotecnológico. Este puntito es el punto de equilibrio en el que vamos a alcanzar un crecimiento o una fase estacionaria. Entonces, yo voy a saber o necesito saber cuánto sustrato le tengo que estar agregando siempre y siempre me lo va a convertir en biomasa. Este punto es bien importante y vamos a platicar un poquito más adelante de él. Ok, entonces, ya sabemos que los microorganismos comen, eso que comen lo transforman en biomasa. A eso le llamo rendimiento. Pero ahora, ¿qué tan rápido comen? Ah, pues para eso tengo QS. QS me va a decir qué tan rápido comen. Ahora, para sacar QS, pues aquí les puse un resumen bien rápido. Si se acuerdan, esta es la fórmula del rendimiento. Recuerden que tiene un signo negativo porque obviamente conforme pasa el tiempo, el sustrato va disminuyendo. La biomasa va aumentando, N va aumentando, pero YS va disminuyendo. ¿Conforme a qué? Al paso del tiempo. Entonces, tomando en cuenta esta fórmula, chicos, lo único que hice fue un poquito de cálculo diferencial. Todo lo dividí entre el número de células.
Dividimos entre el número de células una de las partes de la ecuación, la otra parte, despejo de nuevo, incremento en el número sobre incremento de tiempo, y esto va a ser igual a mu sobre a mu por n. ¿De dónde sacamos esta formulita? Ah, pues si se acuerdan, la sacamos. Aquí está. De nuestra fórmula para representar otra forma de cinética. El incremento en el número de células con respecto al tiempo o al incremento del tiempo es igual a mu por n. Acuérdense esta fórmula, que es justamente esta de aquí. Entonces, ya que mis dos lados de la ecuación los dividí entre el número de células, entonces si se fijan, en lugar de poner dn sobre dt, voy a poner a mu por n, y entonces de esta manera, despejo, este se elimina con esta, y esto lo voy a sustituir. Esto es igual a mu por n. Entonces mu va a ser igual a el rendimiento, pero por QS, es decir, delta S sobre delta T por o dividido entre el número de células, es decir, el sustrato conforme aumenta el tiempo dividido por el número de células va a ser igual a QS. Esta va a ser mi tasa de crecimiento. Mi tasa de crecimiento no, mi tasa de consumo de sustrato. ¿Por qué? Porque acuérdense, el sustrato lo van a convertir en número de células. Y entonces, mu, que si se acuerdan, es una constante de crecimiento, también la puedo referenciar a el rendimiento y la velocidad con el que comen, o con la que comen, perdón, los bichitos. Entonces, acuérdense, mu, aquí está, la puedo calcular. ¿Qué dijimos que era? Que no se lo olvide. Aquí está. Es la tasa de crecimiento, es decir, la probabilidad con la que una célula se divide, es decir, la velocidad a la cual el bichillo va a consumir los nutrientes, producir todos sus componentes celulares y dividirse. ¿Sí? Entonces, la tasa de crecimiento es la probabilidad con la que una célula se divide, obviamente en función de un tiempo. Y dijimos que esta es una constante de proporcionalidad que va a estar en función, obviamente, pues de las características propias de cada bicho, de cada especie, pero también de los factores ambientales. Entonces, ¿qué tan probable es que mi bicho se divida? Esa es mu. Y dijimos que mu, obviamente, la voy a representar o la puedo calcular desde el tiempo de generación, ¿sí? Usando esta formulita de aquí. Pero resulta que ahora también puedo calcular mu en función de el sustrato que le estoy proporcionando a mi bicho. Entonces, en función del rendimiento, qué tanto el bicho va a transformar esa materia orgánica en biomasa y qué tan rápido lo va a hacer. Tasa de consumo de sustrato. Y esta formulita, chicos, es bien importante porque esta formulita me va a ayudar a predecir cómo me va
a cómo debo de alimentar a mi microorganismo para saber ok, entonces esta formulita, chicos, me va a ayudar, me va a ayudar a saber qué sustrato es el ideal para cada tipo de cultivo. Es decir, acuérdense que dijimos que mu es inherente o es representativo de cada especie. Entonces, con esta formulita, chicos, yo puedo saber qué sustrato le voy a dar de comer a mi microorganismo. Si yo tengo Escherichia coli, ¿qué sustrato va a ser el que tenga el rendimiento mejor y la mejor velocidad de consumo? Si yo tengo una levadura, lo mismo. Puedo conocer matemáticamente qué fuente de carbono y energía le voy a proporcionar para que mi bicho crezca rápido y por lo tanto el crecimiento rápido se traduce en qué? En mayor biomasa y en mayor producción de metabolitos primarios y secundarios. Obvio, si yo me dedico a la industria biotecnológica, me interesa que mi cultivo se mueva hacia ahí, que produzca mucha biomasa y mucho metabolito primario o secundario, dependiendo de qué es lo que voy a comercializar. Si yo soy una empresa biotecnológica que se dedica a vender la levadura para una industria panadera, pues entonces quiero biomasa. Por lo tanto, con esta fórmula voy a saber qué comidita le voy a dar al bicho para que produzca un montón de levaduras y yo tenga mi producto y lo comercialice. A qué velocidad se lo va a comer y qué tan rápido va a aumentar su biomasa. Ahora, acuérdense que habíamos hecho una analogía en la que, por ejemplo, nosotros los seres humanos, pues tenemos una gran variedad de alimentos de los cuales alimentarnos. Muchos de ellos son sanos, otros no son tan sanos, unos nos gustan, otros no nos gustan. Bueno, pues igual aquí, YS sería como, pensemos en un deportista de alto nivel o un deportista cualquiera o algo más sencillo. Imagínense que ustedes están yendo al gimnasio porque se quieren poner bien buenos. Quieren aumentar su biomasa y ponerse acá todos fuertes y poderosos y que se vean muy bien. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen una serie de ejercicios. Pero si ustedes quieren aumentar más su biomasa, tener un mejor rendimiento funcional, normalmente el instructor les va a recomendar consumir algunos productos que les van a ayudar a aumentar su biomasa. Si son deportistas de alto nivel, lo mismo, les van a dar una dieta especial para aumentar la biomasa muscular o para aumentar su tejido muscular, porque el tejido muscular es el que les va a dar la fuerza para llevar a cabo el deporte que están practicando. Entonces, pues ya su instructor, sus nutriólogos y demás les recomiendan consumir mucha proteína. ¿Por qué? Porque la proteína rápidamente se transforma en masa muscular. Ahora, y además les va a decir qué tan seguido consuman esa proteína, si la consumen una sola vez al día, 2, 3 veces al día, etc. Entonces, pues, así como en esa analogía, nosotros tenemos el objetivo de construir biomasa, que en este caso es biomasa muscular, pero a través de una alimentación específica, igual aquí con mis bichos. Solo que bueno, a ellos no los voy a poner todos acá cortotes. Yo lo que quiero es que sea mucho microorganismo.
Entonces, le voy a alimentar, le voy a dar el sustrato que necesito específicamente para que mi bicho produzca o mucha biomasa o mucho metabolito primario o mucho metabolito secundario. Y obviamente que lo haga pues, a una buena velocidad. Y entonces, el crecimiento o la tasa de crecimiento microbiano va a depender del rendimiento de sustrato y de qué tan rápido se coma ese sustrato el microorganismo. ¿Queda clara esta fórmula, chicos? Sí, maestra. Ojo, podemos considerar a mu, pero no, a QS, es decir, la tasa específica de consumo, como la velocidad con la que el organismo consume el sustrato. Ahora, ojo, esto es bien importante. Cuanto mayor sea la tasa de consumo, mayor es la velocidad de crecimiento. Entonces, si el microorganismo se alimenta rápidamente voy a obtener mucha biomasa. Es decir, la relación es directamente proporcional. A mayor velocidad de consumo, mayor producción de biomasa. Si el bicho come bien rápido va a crecer. Ahora, ojo, cuanto mayor sea el rendimiento del sustrato de consumo, también mayor va a ser la tasa de crecimiento. Es decir, entre mejor aproveche el sustrato nuestro bicho, mayor cantidad de biomasa va a producir. ¿Por qué? Porque la relación también es directamente proporcional. Si QS crece, crece mu. Si YS crece, crece mu. Entonces, ¿qué tan rápido va a crecer mi microorganismo? En función de la velocidad a la que consume el sustrato y qué tanto aprovecha ese sustrato. Entonces, yo debo de darle un sustrato de calidad para que mi bicho rápidamente crezca. Ahora, sin embargo, aquí hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta para todos los procesos biotecnológicos, sobre todo a nivel industrial. Resulta que va a haber una cierta compensación entre la tasa de consumo de sustrato y el rendimiento de consumo de sustrato. Es decir, vamos a tener cierta compensación entre YS y QS. De forma tal que los microorganismos que tienen altas tasas de consumo de sustrato a veces presentan rendimientos bajos. Este es un fenómeno que se ha estudiado a nivel laboratorio y a nivel industrial y se han dado cuenta que muchas veces, aunque matemáticamente la tasa de consumo pues, y el rendimiento de consumo, aunque matemáticamente son proporcionales, resulta que se han dado cuenta que no es así siempre. A veces la relación es inversa. Aunque yo tengo una alta tasa de consumo, aunque comen rápidamente, no siempre rápidamente aprovechan ese nutriente. A este fenómeno biológico se le conoce como efecto Pasteur. Es decir, en lugar de que siga nuestra formulita directa, nuestra formulita de relación directamente proporcional, es decir, si unos aumentan, el otro también,
aquí esta correlación inversa entre Y, Z y YS y QS se le conoce como efecto Pasteur. Aunque coma rápido, el bicho se tarda en metabólicamente transformar todo eso que come. Y esto, chicos, es propio de cada organismo. Hay organismos que tienen un efecto Pasteur, hay otros que no. Hay cepas que presentan un efecto Pasteur, hay cepas que no. Hay cepas que en cierto tiempo del crecimiento presentan efecto Pasteur, pero hay veces que de repente la cepa, algo ocurre y deja de presentar este efecto. Ahora come rápido y aprovecha rápido. ¿Sí? En el efecto Pasteur come rápido, pero lo aprovecha no tan rápido, lo aprovecha lento. Entonces, pero esta es parte de este comportamiento azaroso del que les había platicado. No siempre se va a comportar como nosotros queremos que se comporte el microorganismo. Ahora, la relación de la tasa de crecimiento mu con la concentración de sustrato S la vamos a representar a través de una expresión matemática que es bien importante para biotecnología, que es la ecuación de Monod. La ecuación de Monod va a ser la ecuación de Monod, chicos, va a ser la expresión matemática que me va a relacionar mu con S. Pero ojo, la ecuación de Monod nace de lo siguiente. Hay un comportamiento que también se ha ido o que se fue observando con el tiempo en los cultivos. Resulta que cuando yo tengo una cantidad de sustrato abundante, y cuando yo siempre le estoy dando de comer en exceso a mi microorganismo, va a llegar un punto en el que la tasa de crecimiento no se ve afectada. ¿Por qué? Porque podemos decir que el cultivo se estabilizó. Aunque yo le dé un montón de comer, pues ya no pueden reproducirse más rápido nuestros bichos. Alcanzan ya su máxima capacidad de reproducción. Pero ojo, cuando el sustrato se hace limitante, es decir, cuando yo controlo la cantidad de comidita que le voy a dar al bicho, mu sí se ve afectada por el efecto Pasteur. Pero solo cuando tengo condiciones de sustrato limitante. Que bueno, obviamente, si yo tengo, por ejemplo, si yo estoy cultivando a mi bicho en cajas Petri, en las que le puse cierta cantidad de medio de cultivo a nuestra cajita Petri y siembro ahí mi bicho, lo meto a incubar, ese va a ser una condición de sustrato limitante, es decir, pues la cantidad de sustrato que hay en la cajita Petri está determinado. Entonces el bicho va a crecer en mi caja Petri solamente hasta cierta mu. Pero ojo, chicos, si yo tengo un bioreactor en el que mi medio de cultivo es líquido y yo
constantemente le estoy agregando medio de cultivo, se lo estoy renovando, siempre le estoy agregando medio de cultivo, ese sería una condición de sustrato abundante. Pero en una cajita Petri, por ejemplo, es un sustrato limitante. Y entonces, ahora sí, para explicar esta relación entre ambos parámetros, entre la concentración de sustrato y la tasa de crecimiento, tenemos a la ecuación de Monod. Obviamente Monod pues, fue un biologito que se dedicó, microbiólogo para ser más exactos, que se dedicó a estudiar el comportamiento de algunos cultivos microbianos. Él trabajaba mucho con levaduras. Okay. Y entonces ahora sí, chicos, tenemos nuestra expresión matemática, la ecuación de Monod, en la que la tasa de crecimiento va a depender de mu máxima, la máxima tasa de crecimiento de cada microorganismo en particular, la concentración de sustrato que es S, y, ojo, un valor que se conoce como Ks, que representa la concentración de sustrato okay, que representa la tasa de crecimiento igual a la mitad de la máxima. Ojo, ¿esto qué quiere decir, chicos? Esta expresión de Monod me va a ayudar a mantener mi cultivo en una fase estacionaria. Ya no pasé la fase, ya pasé la fase exponencial. Ahora alcanzo la fase estacionaria. ¿Cómo voy a mantener esa fase estacionaria? Sobre todo cuando yo quiero obtener un metabolito primario o secundario como producto biotecnológico, necesito mantener a mi cultivo en fase estacionaria, porque no estoy comercializando biomasa, estoy comercializando productos metabólicos de esa biomasa. En ese momento yo necesito mantener mi tasa de consumo, no, mi tasa de crecimiento a la mitad de la máxima. Y de ahí voy a tener esta correlación, en donde Ks va a ser una constante de proporcionalidad que va a involucrar pues, todos los factores azarosos del crecimiento microbiano. Entonces ya tengo otra expresión matemática que me ayuda a predecir o a calcular mi velocidad y tasa de crecimiento, la velocidad con la que los bichos se dividen. ¿En función de quién ahora? Del sustrato. Ahora, ojo, mu máxima, si se acuerdan, es determinada para cada microorganismo. Esta es la potencialidad de tasa de crecimiento que puede alcanzar. Haciendo una analogía, chicos. Por ejemplo, todos los seres humanos podemos correr un maratón, ¿cierto? Tenemos la potencialidad de correrlo, 42 kilómetros. Pero todos podemos hacerlo. O sea, en la realidad yo tengo el potencial de hacerlo. Es decir, yo podría correr un maratón, tengo los medios para hacerlo. 2 pisitos, sé correr, pero corro maratones, no. Si corro un maratón me voy a morir a los 100 metros. Bueno, no tanto. Pero no es, o sea, aunque tengo la potencialidad, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en este momento no tengo una condición física y una preparación que me permita correr un maratón. Si yo me preparo
y entreno, me alimento y hago todo lo necesario, llegaré a correr el maratón. Pero ahorita no podría correr. Igual, si yo voy al gimnasio y agarro una pesa de 500 kilos, no la voy a levantar nunca. 500 kilos, no exagere. No sé, unos 100 kilos. Bueno, habrá unos que sí levantan por 400, pero 100 kilos. Entonces, llego al gimnasio, pues no voy a poder levantar jamás 100 kilos. Quizás si me preparo, hago ejercicio, entreno, me alimento correctamente y demás, puedo llegar a levantar este, tanto peso. Eso es mi potencial. ¿Por qué? Porque tengo dos manitas y tengo la capacidad. Pero no lo puedo hacer porque en este momento no tengo la preparación física para hacerlo. Aquí funciona igual, chicos. Mi máxima es la potencialidad en el crecimiento microbiano, es decir, que la máxima velocidad que puede alcanzar mi cultivo microbiano para obtener la mayor cantidad posible de biomasa. Pero ojo, no siempre lo logro. Ese es mu. Mu es el estado actual. Que tanto crezco o que tanto crece más bien mi bicho en las condiciones actuales, en este momento. Puede alcanzar mi máxima si yo aclimato, le doy el sustrato correcto, la cantidad correcta y cuido todas las variables externas. Entonces ahora sí, el bichillo puede crecer a su máxima capacidad, pero ahorita no está haciendo. Está creciendo a mí. Y obvio, esto en función del sustrato que le estoy alimentando y ojo, de la tasa de proporcionalidad o la variable de proporcionalidad QS. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Maestra, solo una pregunta. Vale. En los casos del crecimiento, o sea, ¿no se debería también de tomar en cuenta otras cosas aparte del sustrato? No sé, Sí, claro, por supuesto. Ahorita estamos viendo las expresiones matemáticas en base, por ejemplo, al sustrato. O sea, el sustrato es uno de los factores más importantes en un cultivo, pero no es el único. Vamos a ir viendo otros factores que determinan, pues, por ejemplo, el crecimiento, porque aunque yo le dé bien de comer, o sea, yo le doy bien su sustrato, de buena calidad, su tasa de rendimiento es aceptable, su velocidad también lo es. De todas formas, si yo, por ejemplo, tengo un pH inadecuado, y el bicho debe estar en un pH, no sé, de 6, y yo lo tengo en 14, pues por muy bien que le dé de comer, por muy buen sustrato que le esté proporcionando, mi bicho no va a alcanzar mi máxima tasa de crecimiento nunca. ¿Por qué? Porque no está en las condiciones de pH correctas. O de temperatura, lo mismo. Yo le puedo estar dando súper bien de comer, el mejor sustrato ideal para ese microorganismo. Pero si yo lo tengo a 0 grados, pues mi bicho nunca va a crecer, nunca me va a desarrollar biomasa. ¿Sí? O igual varios factores. Entonces, vamos a estar viendo además del sustrato los otros factores que afectan justamente el crecimiento microbiano. ¿Sí, más o menos? Sí, gracias. Acuérdense que el crecimiento microbiano, un aumento de biomasa microbiano, está en función de muchas variables y algunas de ellas son más importantes que otras. En este caso, comenzamos a hablar de sustrato porque es una de las variables más importantes. Yo debo de darle de comer bien a mi bicho en las cantidades correctas y el sustrato necesario para ese microorganismo. Si yo cambio de cultivo y agarro otro microorganismo diferente, entonces tendré que hacer mis cálculos para ese otro bicho. No voy a usar el mismo sustrato para Saccharomyces que para Escherichia, que para Leuconostoc,
que para una levadura, para un penicillium, para Aspergillus o cualquier otro bicho. Cada uno de ellos va a necesitar su propio sustrato. Ahora, ojo, hay sustratos que son tan buenos, de tan buena calidad desde el punto de vista, obviamente, metabólico, que puede ser utilizado para todos. ¿Se acuerdan de sus clases de microbiología, en donde ustedes preparaban medios de cultivo y de repente les daban la formulación, y en esa formulación estaba incluido, por ejemplo, o uno de esos medios de cultivo era algunos de sus componentes, por ejemplo, el agar, la peptona, el extracto de carne, son compuestos que sirven como fuente de carbono y energía para prácticamente todos los microorganismos. Pero había otros medios de cultivo, por ejemplo, el cerebro corazón, o ¿cómo se llama? O cualquier otro, pero que eran específicos solo para que creciera un bichillo en especial. Por ejemplo, Escherichia coli, si se acuerdan, crece con un medio específico, o al menos crece más, crece mejor. O no sé si se acuerdan también, chicos, que a veces diferentes medios de cultivo iban a proporcionarme, sobre todo esto pasa en hongos, diferentes, o sea, aunque yo siembre el mismo bicho, el crecimiento microbiano, el crecimiento de ese hongo, de ese bicho, va a ser diferente si lo siembro en otro medio de cultivo. Por ejemplo, Aspergillus, si yo uso un medio estándar, va a tener un crecimiento, normalmente se va a poner así greñudito y blanco. Pero si yo preparo o le doy otro tipo de medio de cultivo, va a llegar un momento en el que va a dejar de ser un honguito peludo y blanco y se va a poner negro y va a formar un montón de pequeñas esporas. Entonces, pues de repente mi bicho se va a poner todo negro, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Le cambié la fuente de carbono o el sustrato que utilicé, el medio de cultivo que utilicé, hace que tome crecimientos diferentes. Y entonces por eso es bien importante tener algunas formulitas que me ayuden a controlar matemáticamente justamente a mi medio de cultivo. Y pues ya hemos visto algo más. Okay. Ahora, resulta que para algunos microorganismos el tiempo de generación pueden ser muy cortos, ¿sí? Es decir, si yo manejo las condiciones ambientales correctas, puedo lograr que mi microorganismo o mi bacteria en este caso rápidamente se reproduzca, aumente su velocidad. Y incluso hay algunas que pueden, bueno, hay algunas que tienen un tiempo de generación incluso de 20 minutos. Quiere decir que en 20 minutos el bicho va a alcanzar el máximo rendimiento en el consumo de nutrientes. Quiere decir que va a aprovechar de manera rápida y eficaz el sustrato que le estoy proporcionando. Rápidamente o sea, en 20 minutos, va a producir los componentes celulares necesarios. Y además, dentro de esos mismos 20 minutos, una célula madre se va a dividir para obtener dos células hijitas. Y eso en 20 minutos. Imagínense la velocidad que tiene de reproducción este bicho. Rapidísimo yo voy a tener un montón de biomasa. En una hora, que son 60 minutos, si no me equivoco, voy a tener 3 generaciones de ese microorganismo. Entonces, pues, realmente sí se reproducen rapidísimo. Ahora,
tomando en cuenta, por ejemplo, este tiempo de generación, esto quiere decir que una célula única, es decir, N0 igual a 1, creciendo a un tiempo de generación de 20 minutos, puede llegar a producir hasta 4.7 por 10 a la 21 células en 24 horas. Es decir, rapidísimo yo voy a tener un montón de microorganismos. 4.7 por 10 a la 21. O sea, son muchos millones de microorganismos. Ahora, ojo, imagínense que este bicho es patógeno. Pues obviamente en 24 horas yo puedo tener una infección fuertísima, de la cual a lo mejor ya no me levanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento mu de ese bicho es súper alta. ¿Por qué súper alta? Porque su tiempo de generación es muy cortito. ¿Sí queda claro esta parte, chicos? Entonces, cuando los tiempos de generación son cortos, entonces el crecimiento microbiano es muy alto. Y a partir de una sola célula, imagínense si me infecto con 10, no, pues ya iba a estar un poco difícil la infección. Pero ojo, si yo estoy en un proceso biotecnológico, quiero obtener biomasa, porque ese es mi producto, ese es lo que voy a comercializar. Yo vendo levaduras para una panadería. Ah, ok. Entonces, este es un buen negocio. De una celulita voy a obtener 4.7 por 10 a la 21 bichos, levaduras, en 24 horas. Entonces, si yo comienzo con 1.000.000 de levaduras, pues imagínense en 24 horas cuántas voy a alcanzar. Entonces, ese es un buen negocio biotecnológico. La tasa de crecimiento muy alta. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ahora, ¿se acuerdan que les he estado hablando pues de la fase de crecimiento microbiano en la cual debemos de mantener nuestros cultivos? Si se acuerdan de sus clases de microbiología, el crecimiento microbiano se divide o en él se distinguen 4 fases. La fase lag, la exponencial, la estacionaria y la fase de muerte. De tal manera que siempre el crecimiento microbiano va a estar representado por una gráfica de este tipo, en el que tengo mi fase lag, mi fase exponencial, la estacionaria y mi fase de muerte. En la fase lag, los microorganismos se adaptan a las nuevas condiciones. Llegan a un nuevo lugar, a un nuevo sitio, y entonces hay que adaptarse. Van a poner en marcha sus maquinarias metabólicas para alcanzar la máxima mu. En esta etapa lag, más bien, esta fase o etapa lag es muy variable, para cada tipo de microorganismo. Listo. Okay. Esta fase lag es una fase variable para cada tipo de microorganismo. Se puede tardar mucho tiempo, poquito tiempo, tiempo medio.
cada microorganismo va a tener su propia fase lag, es decir, el tiempo que le toma en adaptarse a las nuevas condiciones del medio en el que se encuentra. Obviamente, algo importante de la fase lag, chicos, es que el microorganismo se va a tardar en adaptar, obviamente en función de qué tan diferentes son las nuevas condiciones. Por ejemplo, un microorganismo puedo llevarlo de un pH ácido a un pH alcalino. Pero ojo, tengo que darle tiempo al bicho para que se adapte, para que se aclimate a las nuevas condiciones. Y va a llegar un momento en el que ahora sí no va a poder adaptarse a esas nuevas condiciones. Pero entonces, todo el tiempo que se tarde en adaptarse, en que su metabolismo pueda consumir el sustrato de manera correcta, que el microorganismo pueda alcanzar su mu óptima, pues ese tiempo va a ser la fase lag. Y de esta fase lag dependen muchísimas cosas, porque si no logro que mi bicho crezca en esta fase lag, quiere decir que las condiciones en las que estoy trabajando no son adecuadas y tengo que probar condiciones nuevas. O el bicho no es el correcto para mi cultivo y necesito otra cepa u otro microorganismo, pues a lo mejor similar, pero ese no lo voy a alcanzar a poner a crecer. Después de la fase lag sigue la fase exponencial. Aquí esta es mi etapa de duplicación celular, en donde el número de nuevas bacterias o células es proporcional a la población actual. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que yo voy a comenzar con cierta cantidad inicial de bichos y a partir de esa cantidad empiezan a exponenciarse. Pero siempre tengo que comenzar con cierta cantidad. Y de ahí, ahora sí, empiezan a crecer exponencialmente. Por cada célula individual, yo voy a obtener 2 células hijitas. Ok. Después, chicos, un cultivo va a alcanzar la fase estacionaria. Aquí no hay un aumento neto de microorganismos. Aquí, acuérdense que el crecimiento es poblacional, entonces aquí el número de individuos que muere es igual al número de individuos que nace. Bueno, más o menos igual. De tal manera que no hay un crecimiento neto modificable o cambiante. Siempre ya se va a alcanzar una estabilidad. De ahí su fase estacionaria. Si mueren 5 bichos, crecen 5 bichos. Si nacen 30 bichos, mueren 30 bichos, más o menos. Entonces, alcanzo mi fase estacionaria. No hay un aumento neto de microorganismos. Ojo, se siguen dividiendo, pero otra vez, el número de individuos nuevos que se generaron es igual al número de individuos que mueren en su momento. Y por último, chicos, llegamos a la fase de muerte. Aquí el número de microorganismos vivos disminuye igual que en el caso de la fase exponencial en forma exponencial. ¿Sí? El comportamiento es el mismo, pero decreciente. Cada vez se van haciendo menos células, pero con una correlación decreciente. Hasta que llega un momento en el que pues, ya finalmente mi cultivo muere completamente. Ahora, ¿de qué depende que lleguemos a esta fase de muerte? De muchísimos factores. Los más importantes, o el más importante más bien, es la presencia de sustrato. Si el sustrato sigue estando en las cantidades correctas, para que logremos mantener el cultivo, y si no,
Si ya hay menos nutrientes, menos sustrato, pues entonces irremediablemente mi bicho comienza o entra en la fase de muerte. ¿Hasta qué? Hasta que yo le vuelva a proporcionar alimento nuevo. Otros factores que pueden llevarnos a esta fase de muerte en un cultivo, pues son los factores medioambientales. El pH, el potencial redox, el contenido de oxígeno si mi cultivo es aerobio, la capacidad de agua, la radiación, un montón de factores físico-químicos de los cuales vamos a ver los más importantes más adelante. Entonces, con esta gráfica yo represento mi crecimiento microbiano. Fase lag, que es la fase de adaptación, mi fase exponencial, mi fase estacionaria y la fase de muerte. Todos los cultivos de manera natural van a seguir este comportamiento, a menos que yo modifique mi cultivo y a lo mejor, si estoy en un proceso biotecnológico, a mí me interesa mantener y lo que estoy comercializando es biomasa, entonces yo voy a modificar mi cultivo para que permanezca en esta fase exponencial. Si lo que yo quiero es obtener metabolitos primarios o secundarios, sobre todo secundarios, voy a mantener a mi cultivo en mi fase estacionaria. Perdón, chicos. Okay. Ahora, dentro de un proceso biotecnológico, obvio, no me conviene llegar a la fase de muerte, a menos que quiera parar mi cultivo para comenzar otro lote o comenzar a producir otro tipo de biomasa. Pero si no, pues la mantengo en exponencial o en estacionaria. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, maestra. Ok, perfecto. Sí, maestra. Si se fija, aquí en la gráfica hay algo bien importante. Fíjense cómo en el eje de las Y estamos hablando del número de bacterias, el número de células, pero estamos hablando de logaritmos. Acuérdense que dijimos que el crecimiento exponencial lo volvemos una línea recta a través del uso de logaritmos. ¿Sí? Por eso mi eje Y es el logaritmo del número de bacterias. Si no le sacara logaritmo, entonces en lugar de tener una recta, yo tendría ahí una curva bastante curiosita, la cual pues, no me ayuda matemáticamente hablando. Ahora, ojo, cuando estábamos hablando de la fase exponencial, dijimos que es una etapa de duplicación en donde el número de nuevas bacterias que aparecen por unidad de tiempo es proporcional a la población actual. Y les puse aquí un pequeño asterisco. Ojo, esto va a ocurrir siempre y cuando el crecimiento no se limite. Es decir, la duplicación continuará a un ritmo constante. Por lo tanto, el número de células y la tasa de crecimiento de la población, es decir, mu, se duplica en cada periodo de tiempo consecutivo, generando justamente mi crecimiento exponencial. Y otra vez, en términos de logaritmo natural, para que sea una línea recta. Y ojo, esta es la parte bien importante, chicos. La pendiente de esta línea es la tasa de crecimiento específica del organismo. Es decir, la pendiente de esta línea, de mi fase exponencial, va a ser mu, tasa de crecimiento específica de ese microorganismo.
Mu es la pendiente de un crecimiento exponencial. ¿De qué depende mu en la realidad? De las condiciones de crecimiento que afecten la frecuencia de los eventos de división celular. Y ojo, también depende de la probabilidad de ambas células hijas para sobrevivir. Entonces, debo de tener las condiciones de crecimiento adecuadas para que mi bicho se mantenga en un crecimiento exponencial, dado por mu, la velocidad o tasa de crecimiento de nuestro bicho. ¿Vamos bien, chicos? ¿Dudas o preguntas? No, maestra, todo bien, pero creo que ya se acabó el tiempo. Justamente. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, ya son las 8, ya llegamos a tiempo de término. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, aquí le dejamos y los veo en la semana. Ahorita se supone que ya mi internet funciona perfectamente, ya hicieron todos los cambios, ya vinieron a adaptarlo, entonces en teoría no debe de haber ya ningún problema y tenemos nuestras clases como siempre, de manera normal. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, pasen buena tarde y los veo aquí la próxima clase, que si no me equivoco es el jueves, ¿cierto? El jueves de 7 a 9, digo de 8 a 10. Okay. Hasta luego. Gracias, maestra.